Hola a todos. Yo soy Albert Bertrand y vamos a empezar una serie de investigaciones, lecturas, análisis del concepto de la biología y de lo que es la vida. Entonces, vamos a intentar analizar, leer, descubrir, investigar lo que otras personas, otros pensadores, durante la historia han elaborado, estudiado para intentar mejorar y definir algunos conceptos difíciles de explicar a nivel humano. Entonces, uno de ellos es el concepto de la vida, y hay un artículo muy bueno de Daniel Koshland del 2022 que habla de los siete pilares de la vida, que en inglés se dice The Seven Pillars of Life. Entonces, este señor, este investigador, uh, hizo un estudio más amplio de lo que, de lo que hasta el momento se había definido como concepto de la vida. Entonces, este señor lo que propuso es un conjunto de elementos que pudieran explicar o que pudieran contemplar todos los puntos que definen o podrían definir los elementos para intentar descifrar qué es la vida. Entonces, en su análisis, este señor lo que hizo fue elaboró una serie de pilares o de elementos que podrían constituir elementos para explicar qué es esto de la vida y la evolución de esta, ¿vale? Entonces, dentro de su artículo, él propone siete elementos o siete columnas para explicar todos estos conceptos. El primero es el programa, el segundo es la improvisación, el tercero es la compartimentación, otro elemento es hablar de la energía, otro es el de la regeneración, la adaptabilidad y la seclusión. Entonces vamos a ir analizando cada uno de forma sintética para entender de qué se trata esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el primero. El primero sería el concepto del programa. El programa vendría a ser uh, sería o se definiría como un plan organizado que describe todos los ingredientes, así como la cinética de las interacciones. Es decir, para todos los seres vivos de la Tierra debería existir un programa que estuviera implementado. Sería como, como un programa de ordenador. Entonces, según esta definición, para que diera lugar a la vida, tendría que existir algún mecanismo, algún sistema similar a un programa informático que tuviera la capacidad de implementar uh, todos los elementos para la formación de la vida. Es decir, para que esto pudiera suceder necesitarías como una estructura que te permitiera memorizar, poder hacer modificaciones y poder conservar esa información. ¿Vale? Entonces, para, para esto, él definió que este programa debería estar implementado por el ADN. Por el ADN, que ahora veremos en más detalle. Entonces, el ADN
en realidad lo que haría es codificar todo lo que serían los genes de los organismos, y estos al mismo tiempo se replican de generación en generación. ¿eh? Y hay que tener en cuenta un factor que sería el de las mutaciones. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. Esto sería un ejemplo de ADN, ¿vale? Esto sería pues el ADN, una imagen de ADN, para que nos hagamos una idea a lo que se refiere en cuanto al tema del programa. Entonces, según esta definición, necesitaríamos disponer de este elemento que nos permitiera almacenar la información genética, mantenerla e incluso permitir mutaciones y traspaso de generación en generación, uh, sin tener en cuenta otros elementos que ya se explicarán. Entonces, el segundo elemento que aparecía es el de la improvisación. Entonces, cualquier sistema vivo que forme parte del universo es minúsculo. Es decir, nosotros como seres vivos formamos una parte minúscula dentro del universo. Entonces, cualquier sistema que forme parte de este universo será una fracción minúscula de la inmensidad. Entonces, es muy difícil que este ser vivo tenga la capacidad de controlarlo todo. Entonces es imposible que lo pueda controlar todo. Entonces aparecerán cambios, habrá elementos cambiantes que no seremos capaces de controlar. Entonces, el sistema necesita de algún mecanismo, un mecanismo de cambio o un mecanismo de mutación y selección. Entonces, esto lo que nos permite es, en cierta medida, nos permite optimizar el programa. Es como si codificáramos un sistema informático. A medida que lo vamos mejorando o lo vamos adaptando, se supone que si lo hacemos correctamente, obtenemos una optimización de ese programa. Y esto sería uno de los otros puntos que tendrían que definir el hecho de existencia de la vida, que sería la capacidad de improvisación de estos seres en el sistema. Luego, a nivel de ejemplo, igual que hemos hecho antes, esto a nivel de informática sería la parte de programación, de improvisación y de las modificaciones que habría que hacer para que nuestro sistema fuera capaz de evolucionar. Entonces, en la evolución siempre ha habido mutaciones y ha habido un desarrollo que nos ha permitido evolucionar hasta lo que sería la actualidad, ¿eh? Y genéticamente ha habido mutaciones y modificaciones hasta el tiempo reciente. Otro de los elementos que habría que analizar es el tema de la compartimentación o compartimentar, y eso se debe a que en todo elemento vivo nuestras células están compartimentadas, tienen una superficie que está encerrada mediante una membrana. En el interior hay toda una serie de elementos biológicos y ese volumen está limitado, ¿vale? En nuestro caso esto es un organismo, sería una célula, ¿vale? Un organismo vivo sería una célula. Y dentro de este volumen lo que tenemos es una preservación de elementos químicos
dentro de la membrana, es decir, dentro de esta célula que está compartimentada, está protegida y hay toda una serie de elementos químicos que permiten que se produzcan ciertos elementos que dan origen a la vida. Entonces, la vida de la célula depende de la cinética de las reacciones químicas que hay dentro de esta célula. Es decir, eh, para que aparezcan movimiento o reacciones, existe el concepto de movimiento o cinética. Entonces, se requiere de este elemento contenedor en el que hay que mantener el organismo que esté de forma viva. Vamos a ver una, un ejemplo de lo que podría parecer una, una célula. Esto sería un ejemplo de lo que podría asimilarse a lo que es una célula. ¿Vale? Luego, el siguiente concepto que nos permitiría definir que puede existir la vida sería el concepto de energía. Energía. Entonces, la vida, ¿qué implica? Implica movimiento y eso quiere decir intercambio de químicos. Entonces, para que esto suceda, tiene que existir entrada de sustancias y salida de sustancias. Entonces, en cualquier sistema hay que, en este caso, en cualquier sistema abierto, se va a producir un movimiento de elementos químicos de entrada en el sistema y de salida. Y en el mejor de los casos, si se realizara un correcto sistema de reciclado, se podría aprovechar la mayoría de estos desgastos químicos. Entonces, dentro de este concepto, uh, uh, se produce un gasto de energía. Entonces, en cualquier sistema hay un concepto que es el de entropía, que es equivalente a fricción. Fricción significa que en este sistema se produce una pérdida de energía, y esta pérdida, de alguna manera, hay que compensarla. Tiene que existir algún tipo de compensación. Entonces, claro, el sistema requiere de una energía de forma constante para mantenerse. Y aquí, ligado con este concepto, tenemos algunas fuentes de energía, y en la Tierra la mayor aportación energética es el sol, la energía solar, entre otras formas de energía. Entonces aquí hay ligado un concepto que ya veremos en la próxima diapositiva, que está relacionada con el concepto de envejecimiento. Es decir, estas fricciones en el campo temporal lo que producen es un desgaste, y esta necesidad de energía hace que con el tiempo se vaya degenerando este sistema. Entonces, vamos a ver otro mecanismo que interviene en el mecanismo de la vida, que es el concepto de regeneración, que, como hemos visto antes, en cualquier sistema vivo existe un metabolismo, hay un sistema metabólico en el que se producen pérdidas termodinámicas, se producen gastos energéticos, y esto requiere de unas compensaciones de esta energía. Entonces, es necesario que haya una regeneración y un transporte activo de químicos. Y todo esto es lo que hemos comentado, que estas reacciones nos producen unas ciertas pérdidas, y estas pérdidas a lo largo de la vida humana nos provoca
una pérdida energética que equivale a lo que se conoce como envejecimiento, en inglés old, ¿vale? Entonces, uh, la única manera de momento hasta ahora conocida, si bien es cierto que se conocen sistemas de regeneración como en las lagartijas, es lo que sería en el nacimiento la división celular para las nuevas generaciones. ¿Vale? Entonces, otro concepto ligado con el concepto de la vida es la adaptabilidad. Es decir, para que suceda o analizada o observada lo que sería las funciones vitales de la humanidad, lo que se ha visto es que tiene que existir un concepto de adaptabilidad. Es decir, la improvisación es un tipo de adaptabilidad y nuestro cuerpo responde para la búsqueda de alimentos. Es decir, en cualquier sistema existe un mecanismo de respuesta conductual que hace una retroalimentación para mejorar el sistema. Es decir, si el sistema necesita energía, hace una respuesta conductual para mejorar su aporte de energía y interviene en el sistema. Entonces, otro concepto ya y el último para definir todos estos puntos es el que se conoce como la seclusión. Entonces, igual que con un símil, igual que para que una instalación eléctrica funcione correctamente, todos los cables tienen que estar bien aislados para no provocar cortocircuitos. En el sistema humano, en el cuerpo humano, que está formado por proteínas y enzimas, estas enzimas trabajan sobre determinadas moléculas y no debería existir colisiones. Entonces los enzimas también están pensados para trabajar de forma similar a un aislamiento eléctrico para que funcionen correctamente. Es decir, la seclusión lo que se refiere es que debe existir algún sistema enzimático que permita que cada enzima trabaje de forma independiente para que no se produzcan interacciones entre ellas. ¿Vale? Entonces esto sería la definición de los 7 elementos de los 7 pilares que definirían la existencia de la vida o que servirían como análisis de forma conjunta para intentar explicar de alguna manera objetiva el porqué de la existencia de la vida. Pues acabamos aquí el primer capítulo de los 7 pilares de la vida y ya seguiremos con más artículos e informaciones. Muchas gracias.